Buen día, soy Jeffrey de Soto, estudiante del programa de Ingeniería de Sistemas tercer semestre. Para esta ocasión preparé la evolución de las bases de datos. Como tal, bueno, esta es mi introducción, quién soy, eh, como tal, y pues ahora sí hablemos como tal de la evolución. Este camino es muy emocionante. Vamos a viajar por la evolución de bases de datos desde archivos planos hasta la inteligencia artificial. En menos de 70 años, pasamos de guardar datos en papeles a usar IA para consultarlos. A veces no entendíamos el contexto de los datos y el entendimiento instructivo de cada secuencia y de cada material. Los materiales anteriormente eran más rupestres. Hoy en día no necesitan de una circunstancia física para llegar al dato. Desde el origen tenemos como asentamientos a lo largo de el inicio, el génesis, obviamente, de cómo prevaleció la humanidad. Obviamente nos dice que a través de lápidas, arcillas, los datos eran constituidos a partir de números, incluso creados por las mismas culturas egipcias, donde ellos en arcillas moldeables ejecutaban un proceso operativo manual para inquirir en estas arcillas frigoríficos y arte pues totalmente mm, un poco más rupestre, un poco más antigua. Obviamente porque en estos tiempos pues la tecnología no había llegado y pues fue una forma muy didáctica de cómo en ese tiempo con las carencias obviamente que habían poder resolver el problema y a partir de estas arcillas poder pues rememorar esos hechos. ¿Qué pasó después? En el siglo XX, oiga, ya cambia un poco más el chip y vemos guerras, que la primera, que la segunda, guerras mundiales que ocasionan poder, que es un poder, por así decirlo, impropio de una nación porque siempre hay pérdida de intereses, tanto de un país hacia otro. Entonces ahí entra el tema tecnológico, crean computadores, creamos bases de datos, pero para pelear por tierra. Entonces los primeros computadores se usaron para realizar todo tipo de em, propuesta o movimiento bélico por parte de pues, los países, en este caso OTAN y Unión Soviética, que compraban esos artefactos, computadores obviamente únicamente para el factor de guerra. Entonces ahí se manejaban bases de datos, de despliegues, obviamente de inteligencia un poco más secuencial, de táctica, de estrategia, en la cual pues se tenían en cuenta estos componentes. Pero bueno, hablemos un poco más tecnológicamente. Es bueno saber su historia, es bueno saber su origen para comprender qué es la evolución de bases de datos. En 1960 ya entramos a sistemas de archivos. Todo comenzó en los 60 cuando se guardaban archivos físicos con alta redundancia. Imaginen tener que duplicar información una y otra vez. Era ineficiente, pero fue el inicio. Entonces fue donde llegó ese asentamiento en 1970 con la ayuda de IDS e IBM, estructura de árbol, estructura jerárquica, que obviamente organizaba los datos como padres e hijos, como lo hemos visto en ingeniería, como lo pude ver, por medio de grafos. Estos grafos interceden de un modelo jerárquico en el cual le doy importancia a un punto, un nodo a un nodo B, a un nodo C, y obviamente puedo hacer un inorden, un preorden, un posorden de una lógica o un algoritmo. Entonces, es un lenguaje estructurado, muy rígido. Obviamente, si quería cambiar toda la estructura, este lenguaje me obligaba a empezar de cero por el tema de la pronunciación jerárquica, porque pues es un esquema de árbol. Esto lo hizo IBS con incluso el IMS de IBM, que obviamente manejó este esquema jerárquico. Ya después, bueno,
Vemos como eh, incluso Charles Brackman, qué pena ahí el nombre, pero es Brackman, eh, creó algo muy innovador en General Electric, que fue conseguir un modo de que la información no fuera como tan difícil de obtener por medio de el esquema de árbol, la jerarquía, pero también todo el tema de paquetes internacionales que se enviaban a otros países. Entonces, es un programa que facilitó los medios de telecomunicaciones, obviamente el manejo de bases de datos, información, como lo hizo Brackman. Ya pues después tenemos el modelo relacional. Edgar Code propone tabla relacional. ¿Qué quiere decir esto? Datos organizados en filas y columnas, relacionados por llaves, es la base de todo lo que usamos hoy en día. Hoy en día, ¿cómo usamos Excel? Por medio de una columna y una fila. ¿Cómo segmentamos datos? ¿Cómo verificamos datos? Un ID, un nombre, un apellido, una ubicación geográfica. Eso nos permite reconocer cada dato y darle su importancia, su contexto. No hay un dato erróneo porque hay un contexto del dato. Entonces, si yo sé que en la primera fila es de apellidos, yo sé que deben haber caracteres que estén implícitos a eso. Eso es lo que hizo Ethercode con tablas y columnas. Obviamente esto pues lo adaptó hacia SQL, que es el lenguaje que en los 80 aparece, en 1980, y es el lenguaje estándar para bases de datos como Oracle, DBD y SQL Server. Emergen como gigantes, se impregnan en el mercado y es todo lo que hoy conocemos como seleccionar, insertar, que son pues cosas que se realizan en estos lenguajes como SQL. Y pues es un modelo que permite obviamente clasificar por medio de diferentes recuadros, obviamente con su fila y su columna, y pues lo vuelve relacional porque uno tiene que ver con el otro, entonces hay información que me sirve mediante pues una estructura de lenguaje. Ya en los 2000 aparece pues Big Data, SQL, pues dice, oiga, yo no soy suficiente y aparece no SQL, MongoDB, que ya no son tablas, son documentos JSON, grafos y hay mucha flexibilidad para datos no estructurados. Entonces ya hay más movimiento, ya no nos atamos tanto a una estructura, de pronto un modelo, ni mucho a una jerarquía porque pues la jerarquía que pasa nos condiciona. Entonces, ¿qué hace la evolución de los datos? No jerarquizar tanto las cosas, no estandarizarlas, pero sí permitir movimiento y una estructura que no sea tan rígida y que permita un poco más de libertad en el sentido de no estructurar los datos. ¿Sí? Ya después en el 2010 llegan Cloud y NewSQL. En el 2010 son la era Cloud. Entra Amazon Web Service, entra Azure, entra Google Cloud, bases de datos como servicio. No necesitamos hardware, piense el tema físico, obviamente atractivo, pero pues no tan necesario y no tan importante como el software, sino que combina pues lo mejor tanto del lenguaje estructurado y lo del no estructurado, SQL y no SQL, escalabilidad más, obviamente un volumen, bien sea de datos, de transacciones en línea, de telecomunicaciones, obviamente esto para mejorar el mercado y diversificarlo pues en bases de datos más moldeables. Incluso algo que se me olvidó contar, es un modelo de bases de datos distribuidas que en los 90, incluso antes de este movimiento de cloud, fue muy importante porque nos explica cómo la consistencia, la disponibilidad y la tolerancia a particiones es un aspecto que obviamente necesitó ser anterior a los 2000. ¿Por qué razón? Hay mucha masividad de datos. Antes no habían tantos datos. Hoy en día ese es el verdadero oro, tanto en tema transaccional.
como de incluso temas comerciales. Y como habían tantos datos, entonces necesitamos distribuirlos. Oiga, ya no puedo conglomerarlos o modelarlos todo en un cuadro o en un modelo jerárquico. Necesito distribuirlos. Entonces, oiga, si este le pertenece a consistencia, puede tener algo del conjunto B que sea mi disponibilidad, tomando una intersección de lo que en medio pueda tener yo, o relación entre esos dos, digamos, círculos, que son los conjuntos, y algo que pues también vi en semestres anteriores en este curso, fue precisamente eh, encontrar una semejanza pues entre conjuntos que nos permitan decir, oiga, yo distribuyo, pero al mismo tiempo no conglomero todos los datos en un solo círculo, en un solo balón, sino que permito jugar con ellos y ver qué otro conjunto lo tiene también y qué otro también. Entonces eso permitió pues un manejo más eficiente de los datos. Ya después en 2020, bueno, después de este auge que hubo en los 2010 por medio de Amazon Web Service, Google Clouds, obviamente con toda pues su combinatoria tanto de escalabilidad estructurada y el no SQL que no es estructurado, pues tenemos la inteligencia artificial, los grafos y el DB. Hoy en día estamos en IA, bases de datos vectoriales, grafos de conocimiento, IA generativa, bases de datos que ahora entienden contextos, porque no son bases de datos que responden precisamente a todo lo que un ser humano necesita. Por eso vivimos en una serie de IA aumentada. Pasamos por una IA débil al comienzo, pero no hemos llegado a una IA generativa que de pronto simplifique el cerebro humano. Por ende, esta era de bases de datos entiende contextos. Si yo tengo una IA, pero la dejo sola, sin los datos que de pronto un ser humano le brinda o los busca de una manera sistemáticamente distinta, la IA colapsa y la IA puede que no razone correctamente con el contexto que yo le quiera dar. Por eso, hoy en día, las bases de datos necesitan contexto, necesitan semántica, no solo que se almacenen, también que razonen. Obviamente, hay unos conocimientos como por ejemplo lenguaje estructurado y lenguaje no estructurado. Obviamente estas partes de predominancia lógica y de tener una pronunciación dominante en la información que le demos a la IA hace parte eh, pues de la verdadera estructura que queremos darle. Entonces tenemos en nuestras manos una gran responsabilidad y asimismo pues el hecho de razonar con verdad, porque pues no está así así, si no, obviamente tenemos los datos correctos, ellas colapsan. Entonces son temas complejos, ya como tal. Para concluir, es una historia muy linda porque pues uno la entiende de una manera más creativa, más didáctica, más lúdica. Oiga, pasamos de tener en 1960 archivos planos, mucha redundancia. En 1970 pasamos de un modelo de IMS de IBM con un modelo de árbol de grafos, de padre, hijo, de hermano, de una dominancia A o de dominancia B, de un ciclo, porque ahí se podían dar ciclos. Por ejemplo, un ciclo reiterativo en el cual el padre es, del padre viene el hijo y del hijo pues vienen primos y de los primos vienen los hermanos. Entonces había que partir de un punto. Y después con el Arcot, pues yo le digo no, tomo tabla relacional y disperso. 1980 lo estandarizo por medio de Oracle, SQL estándar, lenguaje estructurado, tipificado. En 1990 lo distribuyo porque no aguanto tanto, tanta información. Hay mucho auge de información, entonces necesito distribuirlo por medio de esos tres ítems: consistencia, disponibilidad y tolerancia de peticiones.
Y ya después en los 2000 entra MongoDB, no SQL porque no estructura datos y Big Data. 2010 con Amazon Web Service, Google Cloud, Divas y 2020 pues ya con pues estos datos que se vuelven inconsistentes si no razonamos, si no le damos contexto a estos agentes. ¿M? Entonces, pues son temas bien interesantes. Obviamente, pues fue una muy chévere intervención. Espero les haya gustado el video. eh, y pues sigamos. Ah, bueno, todavía no se ha acabado. Tenemos, en un momento, listo. No, tenemos que hablar de más cosas. De normalizaciones, de integridad referencial y de transacciones ICD. Bueno, dentro de la seguridad de la información hay pasos estructurales, obviamente que permiten dividir secuencias básicas de trabajo, gestión de inventarios, obviamente para evitar duplicación de información y mantener integridad referencial. Esto pasa muchas veces cuando en el sector financiero, obviamente no destocanizamos los datos del cliente, es un ejemplo, y son temas de seguridad, obviamente muy importantes porque no podemos duplicar logs, tags, códigos. Obviamente eso es una normalización porque es algo que no debemos pues alterar. Ya con la integridad referencial garantizamos relaciones entre tablas, eh, sistema de tickets, cada ticket debe estar asociado a un usuario. Integridad referencial es el tema de darle valor a los datos. ¿Qué valor le doy a mi ticket? ¿Está asociado a algo? ¿De quién es? De protagonismo. Entonces ahí validamos, oiga, este usuario tiene tantos tickets y pues si hay algún dato que tiene referencia a algún nodo preferente. Transacciones ICD, bueno, esta es una regla válida de durabilidad, de cambio permanente. En fintech, por ejemplo, yo lo asocio de pronto con la actualidad, me voy pues muy antiguamente. eh, Cuando tomamos un procesador de pagos como Redeban o Credibanco, que pues están asociados al tema de transacciones, hay propiedades que deben garantizar esa confiabilidad. ¿Cuáles son las reglas básicas del juego? Reglas mandatorias, obviamente reglas de juego de franquicias que están asociados al mismo nodo de entrada del adquirente a través de un emisor banco que le presta un servicio de relación o de conexión directa a través de una intervención financiera prestada a un servicio, a un comercio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Son operaciones que deben garantizar unos procesos transaccionales de unos logaritmos que deben ir encajados con que la información del cliente no se vea vulnerada, que cualquiera no pueda entrar a ver qué compré. Oiga, este siempre compra lo mismo, va al mismo comercio, porque es información al fin y al cabo que puede ser usada en nuestra contra. Entonces, debe haber una transparencia pues en el uso de estos temas, incluso pueden ser concurrentes, porque pues incluso hay pagos que se hacen de manera recurrente, como membresías a gimnasios y demás es que deben cumplir con estos estándares. Tenemos también, bueno, base vectorial. eh, es un conjunto de algoritmos, de instrucciones, de secuencias que almacenan, bien sea de manera multidimensional, son en varias capas, buscando obviamente el Retrieval Augmented Generation. Se les va a comentar qué es este término. Ya les comento, un momento. La Augmented Generation eh, consulta bases de datos vectoriales para dar respuestas actualizadas y precisas. Entonces, es algo que la IA no inventa y que recupera información de la base de datos. Entonces, es capaz de que por medio de un algoritmo o algún dato, a pesar de yo no saber de qué base es, él pueda reconocer ese vector y pues de esta manera reconocer pues el lenguaje o lo que quiere decir pues dicho archivo. Database as como servicio,
Obviamente con el auge de tantos datos, lo que estamos haciendo desde el año 2000 es crear bases de datos como servicio, como estructuras que presten sistemas operativos, obviamente por medio de una estructura como la que creó COD a través de pues diferentes columnas y filas en varios cuadros, pero obviamente el dato como servicio es yo voy a usar una parte de eso y no voy a usar toda la energía o de pronto todo el riesgo de costos que conlleva pues usarlo todo. Entonces empiezo a clasificar y a priorizar pues los datos. Bases de grafos, Amazon, Neptune, ¿no? Obviamente para relaciones complejas, muy ideales en relaciones en redes sociales. Las redes sociales como Facebook creó un auge en esta base de grafos. Es un juego redondo en el cual hay un conjunto de seguidores. Entonces, si una persona sigue a Pepito Pérez, ese Pepito Pérez va a seguir al amigo del que lo siguió. Entonces se crea una popularidad y una fama de detección. Obviamente esto puede prestarse para detección de fraude, sistemas de recomendación. Entonces, obviamente, si yo a través de la información que tengo, las bases de datos que tengo, eso se presta para redarguir en los intereses de una persona, mostrarle esa información y obviamente que de pronto, aumentado a redes sociales, pues obviamente eh, pues hayan relaciones no tan genuinas, sino un poco más guiadas por vectores que en realidad solo validan, pues darle un me gusta a alguien y uno sin conocer a esa persona, ¿sí? Real-Time DB, Fairbase, Real-Time, Kafka para datos en tiempo real, apps colaborativas, fintech, IoT, dashboards en vivo. Entonces ya es un tema más eh, de importancia incluso en el sector fintech, porque hay datos que se deben manejar en tiempo real, desde gestión de incidentes, cuando manejamos herramientas de soporte y bases de datos gigantes, obviamente no podemos, o una sola persona no puede eh, poder reconocer o validar en su totalidad todo. Entonces, en tiempo real, a través de IoT, bueno, algunos lenguajes estructurados, poder desarrollar una línea de tiempo para validar la criticidad de un incidente. Obviamente herramientas muy populares hoy en día son Python, Power Query, BigQuery, MongoDB, bueno, desde los 2000 y más que todo el lenguaje SQL. Creo que es lo que más se está usando hoy en día. Eh, un ejemplo de utilización de una base de datos, acá pues creé algo un poco más creativo, no tan dado de pronto como algo real, obviamente por temas de eh, sí, de originalidad. Obviamente no se pueden mostrar las bases de datos reales de Redeban. Pero bueno, un ejemplo de utilización es una empresa fintech, obviamente que gestiona más de 500 activos tecnológicos, servidores, terminales, equipos de red distribuidos en Colombia. Su funcionalidad, ¿cuál es? Controlar el inventario mediante un ID, que es un ID único, un modelo de dispositivo, una ubicación del datáfono y un estado del dispositivo. ¿Esto qué quiere decir? Oiga, todo tiene una razón de ser con la evolución de las bases de datos, porque nos decían anteriormente que debíamos tener una relación, pues, con el dato, entenderlo. Entonces, si yo sé que hay un ID único, un modelo, una ubicación, yo puedo segmentar los datos, obviamente mediante el lenguaje de COD, filas y columnas, y obviamente, pues, realizarlo de una manera organizada. Entonces tenemos también la trazabilidad, que es la historial de mantenimientos y reparaciones. Oye, a partir de ese modelo, quiero saber si ese dispositivo tecnológico ha pasado por algunos errores, algunos bugs, que es algo muy común hoy en día, o reparaciones. Entonces eso permite una trazabilidad. Asignación, que es el tema de usuarios, que habíamos nombrado antes en la evolución. eh, ¿Quién tiene a quién? ¿Sí? Entonces, a partir
incluso no solamente del usuario, sino también del vector, que puede ser el mismo datáfono, el mismo modelo del dispositivo, saber qué usuario es el que tiene ese dispositivo, ¿sí? Y por medio de alertas, obviamente algún tema de actualización pendiente por temas de PCI, DSS, pues que requiera que el dispositivo se actualice a su último software, obviamente para contribuir con una sana competencia al ejercicio financiero. Y reportes de disponibilidad, obviamente para que algún gestor de servicios pueda llevar el dispositivo pues a algún punto eh, pues necesitado. Obviamente con una estructura simplificada, eh, hoy en día se puede manejar a través de Aranda, Service Desk, que son módulos pues internos que nos sirven para manejar pues estos tipos de datos. Obviamente no solamente a nivel de números, sino también a nivel, como ven acá, un tema de disponibilidad, un tema de usuario, de quién lo tiene. Obviamente son temas un poco más eh, no estructurados, porque pues no hay que seguir una secuencia, ni siquiera un árbol, porque no podemos partir de una jerarquía en estos casos. Entonces, obviamente lo segmentamos de una manera más simplificada. Nuestras conclusiones, bueno, ha habido una evolución notable a partir de las bases de datos, se han adaptado a necesidades de cada era tecnológica. Yo creo que hemos ido por el camino correcto. Vemos como anteriormente, eh, pues, hacíamos todo, incluso con la imprenta, que pues fue algo de origen, pero pues cada vez más necesitábamos eh, tener más rapidez y agilismo en el tema de los datos. Si nos demoramos mucho por un dato, esto también puede ser perjudicial y más aún en el auge que vivimos hoy en día con todo el ecosistema financiero, donde hay tanta competencia, pues es necesario tener eh, una línea de juego un poco más robusta y agresiva como hoy en día. Hoy en día es muy agresiva por tanta diferenciación de aplicaciones que tenemos. Conceptos fundamentales, integridad referencial SID, normalización, siguen siendo bases de sistemas confiables, independientemente pues, de tecnologías muy robustas que lleguen y que digan, uy, son tecnologías muy avanzadas. Necesitamos basarnos en lo sencillo. Parte de lo sencillo es el éxito del mañana. Tendencias actuales, bases vectoriales para validar un tema de almacenamiento y obviamente a quién le da. Entonces, si un vector hace parte de una secuencia, yo puedo saber a través de alguna IA, pues, de qué hace parte, de qué base de datos, de dónde viene el dato, de qué empresa puede ser incluso. Aplicación práctica en entorno real como Redevan, que pues es un ejercicio práctico donde muestro el diseño pues correcto de una base de datos. Obviamente crítico para la operación de organizaciones modernas porque las organizaciones hoy en día deben adaptar no solamente vectores y no solamente lenguajes numéricos. Hoy en día tenemos unas relaciones de dependencia, de secuencia, eh, de quién tiene un perfil y sí, un detalle pues en la empresa de, oiga, yo soy quien valida estos dispositivos tecnológicos, tú eres quien valida estos otros. Entonces es una forma también de organizar pues los datos, porque pues los datos también todos ahí sin de pronto distribuirlos de la correcta de la manera correcta, pues no tendría ningún sentido. Como futuro ingeniero, debemos dominar tanto los fundamentos teóricos como las herramientas emergentes para diseñar soluciones efectivas. Fundamentos teóricos dentro de los lenguajes de programación, como operadores aritméticos, lenguajes obviamente que nos permitan jugar em, con, por ejemplo, def, if, while, for estructuras de cíclicas, repetitivas, que no nos permitan a nosotros como ingenieros eh, ir un poco más, además del agilismo, ir con práctica, porque para programar muchas veces no es, oiga, solamente voy a hacer las cosas al derecho y al revés, cuando muchas veces podemos simplificar una instrucción por medio de un lenguaje while for o un lenguaje cíclico que me permita automatizar alguna instrucción. Entonces, las soluciones efectivas hoy en día tienen muchas variantes y muchas posibilidades, cosas que antes no tenían. Por eso antes había eh, una carencia, un almacenamiento un poco pues menos
menos alto como ahora que tenemos almacenamientos más altos, todo es en la nube. Entonces podemos aprovechar todas esas circunstancias modernas que hoy tenemos para hacer de nuestra labor un mundo mejor. Muchas gracias. Estas son las referencias bibliográficas. Espero pues haya sido de agrado el video.